Tenemos una mañana intensa. Bueno, Zelensky tiene un gran problema. El asunto es que esas mismas protestas continúan ya por varias semanas seguidas, y ahora ya son directamente contra él. Si antes esos mismos manifestantes de cartón gritaban «devuelvan a Fyodorov», ahora ya algunos, por cierto, gritaban «Fyodorovich», aparentemente sin saber quién es Fyodorov, el exministro de Defensa, y quién es Yanukovych, el expresidente o el actual. En fin, depende de cómo lo veas. Y ahora hablan de Ilya Get y así lo dicen. Vamos a ver, suscríbete y vámonos. Mira, ¿qué está pasando aquí? En Kiev y por cierto también en Odessa y en algunas otras ciudades hubo otra protesta en apoyo a Mikhail Fyodorov. Esta persona maravillosa, nada menos que el jefe del Ministerio de Defensa, esas mismas personas quieren que lo regresen. La verdad es que cuando se les pregunta se confunden, a veces ni siquiera saben quién es y algunos no saben a qué se dedicaba, algunos no lo saben. El cargo de este ministro de Defensa, ministro de algo, presidente y todo lo demás. Pero la verdad, aquí no es difícil confundirse, ni el mismo diablo lo entendería. Las manifestaciones masivas para que devuelvan a Fyodorov a su puesto continuaron en Kiev el domingo y después, y hoy todavía siguen. Y a los eventos asistieron en general miles de personas. La columna de protesta se extendió por cientos de metros a lo largo de las calles centrales de la capital. Aquí aparecieron algunos periodistas, observadores, y dicen que la mayoría de los jóvenes eran los que más criticaban las recientes decisiones de Ucrania de nombrar a Umerov como jefe del Servicio de Inteligencia Exterior. Querían devolver a Fyodorov. Además de todo, a este mismo Kim, conocido por muchos, aunque quieren hacerlo ministro de Asuntos de Veteranos de Ucrania. Bueno, pues gritan de todo, dicen que no está bien irse a Europa como gritan esos mismos maidanistas, y además ahí también hay algunos lemas que les voy a mostrar, porque por alguna razón los periodistas no muestran precisamente esos lemas, no se entiende por qué. Odessa, 18 de agosto, del 16, mejor dicho, del 18 de agosto, no, gritan lo siguiente. ¿Alguien disparó ahí o qué está pasando? Así están las cosas. O sea, resulta que ahora ya abiertamente se han manifestado en contra de Zelensky antes. En cuanto sales ahí por la paz o intentas hacer algo contra Zelensky, te agarran de inmediato y te llevan directo al fondo del calabozo. No en Siberia, sino en Kiev, pero aún así. Y ahora esa multitud está gritando y no les hacen nada. Aunque hace poco también agarraron a uno de los administradores de canales de Telegram, que les mostraba a las personas a dónde ir, con qué ir y cómo ir, también lo detuvieron de inmediato. Así que aquí hay democracia. Zelensky salió hablando, sí, ya ven, aquí tenemos democracia con esa sonrisita y nosotros aquí en Ucrania podemos expresarnos. Pero sin embargo, por alguna razón, poco a poco van deteniendo a los organizadores. Aparecen nuevos organizadores, al parecer, tampoco es casualidad, pero en general claramente son tiempos difíciles para Zelensky. A pesar de que él mismo no presentó las candidaturas para el ministro de Defensa ni para el ministro de Asuntos Exteriores. El poderoso Sibiga, este que tiene un transporte blindado portátil en la cabeza y sabe hablar como un nativo de lo más profundo. De Londres o aún más de Liverpool. En fin, aquí todavía no ha madurado nada. Y esto significa que Zelensky ya no tiene candidatos. Algunos rechazan, otros son tan inteligentes que no son aptos para este puesto. Así que Sibiga, adiós. El asunto es que, bueno, toda esa masa que surgió desde abajo, que activó ese ascensor social de la contrarrevolución, por así decirlo, en general, en los Maidán de la independencia, ahí hay muy pocas personas educadas. Básicamente los que llegaron son los que dicen groserías, los que ni siquiera pueden unir dos palabras, incluso sin groserías, y con groserías pueden unir hasta tres, pero al final no logran decir lo que querían. Y al final, la competencia necesaria ni siquiera se ve en aquellos que parecen ser más presentables. Ahí bromeo con eso del hablante nativo, pero ¿cómo es posible que un ministro de Relaciones Exteriores no sepa inglés? O como ese general Zaluzhny, el ex que ahora es embajador de Ucrania en el Reino Unido, él tampoco sabe inglés, intenta decir algo en las ceremonias, pero eso no está bien. Y bueno, el idioma, eso todavía se puede dejar pasar, pero si tú, por ejemplo, eres responsable de la infraestructura energética del país y no entiendes nada de ella, no sabes nada al respecto. Y tú no sabes nada de eso porque simplemente te pusieron ahí, te dieron el puesto solo por contactos.
Ayer estabas sentado en una banca tomando cerveza con los conocidos del barrio y hoy ya estás ahí. Algún ministro, viceministro, ministro o asesor. Y te esfuerzas al máximo, te dejas una barba bonita, así, te compras un uniforme militar caro, haces un par de apariciones como si fueras deportada, salpicando lodo en la cara. Pero no te vuelves más competente, solo aumentas de tamaño, pero el ganglio intermedio no progresa, ahí no hay movimiento, y el coeficiente intelectual no crece junto con la cara. Por eso Zelensky tiene dificultades. Miren, y aquí con Ptah seguimos sin entender la resistencia de Juan hasta ahora. El hecho es que el martes 18 de agosto la Rada Suprema de Ucrania aún no considerará el nombramiento de nuevos ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores. Sinceramente no entendemos cómo un país en tiempos de guerra puede no tener un ministro de Relaciones Exteriores ni un ministro de Defensa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible algo así? Bueno, y nos dicen que Zelensky aún no ha presentado las candidaturas de estos funcionarios. Además, la Rada se fue de vacaciones hasta el 18 de agosto. Bueno, por cierto, no solo la Rada está contenta de haberse ido, hay algo así en Alemania, Paktagenutsumerz. Entonces él contó recientemente que todo esto está relacionado, no piensen que me estoy distrayendo, todo está conectado. Simplemente se parece a nuestro Narid y a nuestros poderosos líderes. Entonces Friedrich Merz declaró que ha llegado un tiempo difícil. Recuerden, sí, como Gorbachev decía que tendremos que apretarnos el cinturón. Y después de 20 años la época de prosperidad terminó. Es hora, por así decirlo, de volver a poner los pies en la tierra. Sin embargo, él mismo no quiere volver a poner los pies en la tierra. Y mientras él daba su discurso de 1 hora a los alemanes diciendo que hay que trabajar más después de contarles todo eso, ¿qué hizo él? Correcto, se fue de vacaciones por un mes. Bueno, así son ellos, todos son así, ¿entiendes? En prácticamente cualquier país de los que todos conocen, como Francia, Alemania o el Reino Unido, dicen una cosa, hacen otra y al final termina saliendo otra cosa. O sea, no les sale nada, en realidad no logran nada, como decía un gran y famoso, de la gestión efectiva. Nosotros estamos orgullosos de nuestro trabajo, pero no dio resultados. Así les pasa a ellos también. Friedrich Merz y su partido tienen los índices de popularidad en su punto más bajo. Naturalmente Zelensky, aunque ahí le ponen unos índices altísimos, casi llegan hasta Alpha Centauri, se los inventan, pero en realidad son como un 13% y nada bueno sale de eso, ¿no? Pues por lo visto no. Fuentes informaron a los periodistas que por ahora en el Parlamento puede que no haya suficientes votos para Evgeny Yimara, quien actualmente es la ministra de Defensa interina de Ucrania. La razón en particular es el desacuerdo de la sociedad con la destitución de Mikhail Fyodorov de este cargo. Para algunos diputados no se trata de estar a favor o en contra de Yimara. Es una cuestión en contra de Fyodorov, entienden hacia dónde va esto, ¿verdad? Así son las intrigas detrás de escena que tenemos ahí. La gente exige que Fyodorov regrese. Ignorar esto por completo es difícil, señaló uno de los representantes de la fracción, servidor del pueblo. Esta fracción ya sirve al pueblo, tristemente famosa, como dicen los ucranianos. Ya van 7 años. 7º año, de nuevo, las caras aumentan a diferencia de ese mismo ganglio entre las orejas y eso no nos trae nada bueno. Lo que trae son sus vacaciones, historias ociosas sobre lo que pasa con respecto a la reducción de la edad de movilización. Por cierto, ahora les voy a mostrar a uno de esos maravillosos diputados, es Saychuk, ese que suelo mostrarles seguido. Por cierto, hacia el espectador dejó de lanzarse de alguna manera. No sé, tal vez alguien le dijo a qué se parece eso. Antes, cuando hablaba, de alguna manera siempre, casi en cada uno de sus exclamaciones, dirigía la cara hacia el rostro. Hacía algo así con los labios y los dientes, pero en general, claro, ahora se va a comer la cara. ¿Recuerdan esa película, verdad? Bueno, ahora dejó de hacer eso. Pero sin embargo sus llamados no se volvieron menos crueles. ¿No sabías que...? ¿Podemos reducir la movilización? Yo ya personalmente, sí, usted personalmente, yo voté, usted habría votado. Mire, yo apoyo al colega, tal vez también porque... Saychuk está sentado con su peinadito, sentado con un saco que claramente no es barato y camisetas. Y está contando que él habría votado por reducir la edad de movilización. O sea, él en principio no está en contra de sacrificar ahí unas 1100 o 1200 vidas humanas. ¿Para qué? Para quedarse sentado en el estudio, muy campante y contar que hay que luchar por la patria. Nosotros vamos a clavarle los dientes al enemigo. Además, ya soy un poco mayor, un hombre mayor, ya tengo 55 años. Y se puede decir, ¿no? ¿Por qué no estás en el frente? Dicen que 60 es como el límite, pero el límite es 55. Bueno, eres diputado, pues sé un ejemplo.
Di, sí, mi mandato me da el derecho de no ser llamado al ejército, pero aún así te animo, ve, quédate ahí aunque sea como voluntario en la 10ª línea, pero ni siquiera hace eso. Lo mismo con ese Tuco y también con ese Omelián que de hecho huyó, ahora le abrieron un caso penal. Maldita sea, ese Bereza también huyó hace mucho y ahora se sorprende. ¿Cómo es posible? Bloquearon mi canal en Ucrania. Y antes gritaba de alegría cuando bloqueaban los canales de otros, se podría decir opositores, y no solo se podría decir, sino de algunos opositores de partidos oficiales. No solo los bloqueaban, sino que también los metían directo ahí, bien profundo, sí, a esos mismos de las cárceles siberianas. Y ahora de repente Bereza anda corriendo y gritando, ¡oh, injusticia! ¡Oh, dictadura! ¿Y antes dónde miraba? Bueno, claro, seguro solo veía su cuenta bancaria, porque tal vez es bonita, supongo. Bueno, vamos a escuchar a Sichuk. Pero entiendo muy bien que en la guerra gana, sobrevive el que corre más rápido, cava más rápido, puede cargar más cosas y bueno, ve mejor. Y en los drones esa es una diferencia enorme entre los muchachos allá. Oh, Dicky con brazos delgados, poderoso, miren qué luchador del Frente Invisible. Antes él decía que allá en general ya comandaba la mitad del frente ucraniano, que pasó de ser un comandante de 3 biobaños a cosas más grandes. Casi comandaba todo Azov. Bueno, y ahora juntando sus manitas delicadas cuenta. Él contaba que hay que castigar a los que evaden el servicio militar, incluso casi que hay que dispararles. Contaba que hay que darles armas a los de la TCK, a los de la TCK, y que debe haber un reglamento para disparar contra civiles. No son mis palabras, eso lo decía ese tipo, ese personaje, con su playera. Chavos, nosotros ahí, no sé, 20, 25 y 45, 50 o 55. Reunamos todas las opiniones. ¿Y tú, Román? ¿Tú apoyas la idea de bajar la edad de movilización? No, no estoy listo para apoyar la idea de bajar la edad de movilización. Bueno, después de eso, en general empezaron a tener discusiones entre ellos. El diputado realmente no apoya. Y dicho sea de paso, entre los diputados también está creciendo el descontento con la situación actual. Algunos de ellos, pues no sé por qué, algunos de ellos de hecho son personas normales. Tal vez algunos dejaron de recibir dinero de este servidor del pueblo, o tal vez a algunos les abrieron casos penales. La verdad no lo sé, es difícil adivinar. Pero, por ejemplo, la diputada, creo que era de Yarkiv, estaba contenta, aunque puedo estar equivocado. Bueno, la verdad suscribo cada una de sus palabras, vamos a escuchar lo que dice. Vamos a atacar sus almacenes, ellos van a atacar nuestros almacenes, nuestras ciudades, a nuestra gente. No tenemos nuestra propia defensa antimisiles, no tenemos sistemas Patriot, no tenemos licencia, no la habrá tal vez, y si la hay será en unos 5 años. Bueno, eso es lo que yo también decía, es decir, este intercambio de golpes terminará como ya se sabe desde hace tiempo. Mientras el gordo apenas adelgaza, el flaco se muere. Así ha sido siempre, en realidad. La gente no inventa estos dichos y proverbios por nada, y que Ucrania haya destruido algunas refinerías de petróleo, o las haya detenido por los ataques, o que en Wildberries se destruyan almacenes, o que se destruyan algunos cargueros, es porque Ucrania es un poco más pequeña. Y si destruiste uno de los almacenes de Wildberries, sí, hay problemas, pero de alguna manera se absorben por la propia escala del Estado. Por ejemplo, destruyeron Epicenter, destruyeron los almacenes de Silpo y ya empieza a faltar mercancía en los supermercados. Les mostré en el video pasado que Tuca intentaba, ese que baila, Tania Stucky, un abuelo fuerte, decía que no pasa nada, que fue a algún supermercado. Él llegó ahí y había productos, pero su periodista, además en estilo maratón, no es de la oposición ni nada, le dice: abuelito, mejor revise aquí, tal vez olvidó sus pastillas y yo le cuento cómo está la cosa. Y ella dice: yo estuve en 2 supermercados y de verdad no había productos. Y él responde: bueno, yo no controlo toda la situación. Entonces, ¿para qué andas hablando si no controlas toda la situación? Juan y yo volvemos a quedarnos perplejos. Esto es una locura. El sombrero es más pequeño. Durante esos 5 años, todo eso nos va a caer encima a todos, van a matar a nuestros hijos, van a mantener a sus hijos en el país con esa perspectiva. Ahora estamos en Kiev por nosotros, Sergei, ¿no? Mis hijos están ahora en Kiev, pero ya saben, en el 5º año de la guerra, mi hija termina la escuela y le digo: hija, vete de aquí, porque tienes que construir tu vida, no vivir en la guerra. Y bueno, completamente razonable, o sea, no lo digo con sarcasmo, la persona lo explicó todo perfectamente. Bueno, eso es lo que les conté.
Sí, ustedes mismos lo entienden, estimados espectadores, pero simplemente recuerdo lo que mencioné, y sus pensamientos solo los puedo leer en los comentarios. Y ustedes también escribieron ahí que si estos bombardeos continúan durante años, entonces, ¿de qué futuro se puede hablar? ¿Es mejor estar en casa? Pues sí. Y ahora a los que ayer eran estudiantes de secundaria les dicen, oye, vete para allá. Por cierto, si yo tuviera hijos y vivieran allá en Ucrania, ya hace mucho les habría dicho, chicos, ¿qué hacen ahí? Mejor váyanse a otro país, a donde sea. Hay otro más, ni siquiera sé quién es, también cuenta más o menos lo mismo, solo que ya no sobre los hijos, sino sobre que en invierno va a estar muy difícil. El invierno pasado estuvo muy difícil y ahora va a estar peor. Hay que pensar en que mañana no habrá luz, no habrá electricidad, no habrá calefacción. ¿Qué van a hacer? Entonces, dígame, ¿cómo debemos interpretar esto cuando los representantes del gobierno dicen que todo será difícil, que hay que abastecerse de generadores, pero ellos, ¿en qué están ocupados? Bueno, esa también es una buena pregunta. Ya lo hemos discutido varias veces. Prácticamente todas las centrales termoeléctricas fueron alcanzadas, y ya el invierno pasado, según recuerdo, no hubo ni una sola que no hubiera sido afectada por los bombardeos. Durante este tiempo, algunas las restauraron, otras las arreglaron un poco, pero de todos modos quedaron muchas menos. Primero, ya se sabe dónde están. Segundo, no puedes mover una central termoeléctrica solo porque alguien conoce su ubicación. Bueno, y las autoridades dicen otra vez esos diputadillos salen y dicen, junto con Kuleva, por cierto, que hay que preparar esos EcoFlow, que hay que preparar generadores. Pero la gente no tiene dinero, ustedes son los que tienen mucho dinero porque los flujos se distribuyen entre ustedes. Es un poco extraño, la gente no tiene dinero para comprar generadores o baterías. Si compras una batería externa para el teléfono, ¿no te va a ayudar en nada? Bueno, los diputados no entienden eso. ¿Y cómo pueden ellos proveerles generadores descentralizados? Para de alguna manera proteger la central termoeléctrica de los bombardeos. Sí, eso es imposible. Eso no es realista. Los van a destruir en noviembre, tal vez en octubre. ¿Y qué se hace entonces? Generadores, inversores, paneles solares. Y es muy importante que no haya heladas como las que hubo el año pasado. Bueno, y por cierto, prometen que este invierno será especialmente duro. ¿Hay ahí alguna dependencia con un 70% de probabilidad? Eso lo leí anteayer, creo, en un artículo, más bien de corte pseudocientífico o de divulgación científica, digamos. Entonces ahí se decía que si hay 2 años seguidos de sequía, y hubo sequías en la mayoría de los lugares, y temperaturas muy altas, al final todo eso se convierte en un invierno muy frío porque la humedad es baja. Bueno, ahí hay en general sus propias relaciones, ya no recuerdo exactamente, no me acuerdo. Pero dicen que va a estar muy duro, y qué hacer, a dónde correr en esa situación todavía no está claro. Bueno, Zelensky por un lado dice que si vuelan los aviones vamos a bombardear, pero por otro lado la última vez que dispararon con los Patriot fue hace 10 semanas. Hace 10 semanas, piénsalo, eso fue como a finales de mayo más o menos. O sea, no hay esos misiles, no hay defensa antiaérea. Estos lanzadores, que cuestan 1,000 millones cada uno, están ahí oxidándose. Dicen, míralo, está oxidado. Bueno, o tal vez es solo una pintura que parece óxido. Pero en mi opinión simplemente nadie las necesita. Y esos lanzadores se quedan vacíos. Aquí las muestran, dicen que están vacías. Los periodistas vieron 16 lanzadores Patriot. Esos son 16,000 millones, creo, aunque podría estar equivocado, por supuesto. Hace 10 semanas y mientras tanto, Zelensky publica imágenes diciendo que nos calentaremos en invierno con los almacenes en llamas en Rusia. ¿Dónde tienen la cabeza estas personas? Bueno, ya sabemos dónde, pero mejor no hablemos de eso. Ese Fyodorov apareció de repente y empezó a contar cuándo Ucrania tendrá su propia capacidad balística. Por un lado nos dicen que esos flamingos vuelan y bombardean, que ya han destruido medio mundo. Por otro lado sale Fyodorov y habla de la capacidad balística de Shchenema. Él dice que se trata de un plazo de unos 6 meses, entonces, si ese tal Miller o como se llame, Situ por Davidov, ese es su apellido. Por alguna razón tomó ese apellido, se me olvidó, Miller creo que sí. Oshweiler, bueno, algo así. En fin, el jefe de esa tal Flamingui declaró que los Flamingui ya están volando. Ahí mostraron un video de cómo vuelan, a dónde vuelan, explosiones. Y aquí Fyodorov, bueno, parece una persona más competente porque es exministro de defensa, pero ¿qué les pasa? Esto no es cualquier cosa. Dice que habrá capacidad balística en 6 meses, no semanas, no días, meses. Entonces, ¿a quién creerle? Pues la verdad yo no le creo ni a uno ni al otro. No lo creo. En mi opinión, ahí no hay ninguna capacidad balística y lo que usan son drones británicos a reacción. Ahí tienen en general sus propios planes. Y además ya nos están diciendo que los horarios de corte de gas ya están listos. A Ucrania en invierno le espera eso mismo. Y de, ¿cómo decirlo?
Si en los cubos están las letras G, T, P, O y A, entonces por favor intenta formar la palabra felicidad con ellas. Bueno, pues vamos a tardar mucho en formar la palabra felicidad porque tanto Odessa como Nikolaev y muchas otras ciudades están en zona de riesgo. Rusia, por extraño que parezca, está intensificando los ataques a la infraestructura energética. Han habido 293 ataques desde principios de año. En invierno habrá confinamientos de 2 semanas en Kiev, Odessa, Kharkov. Habrá confinamientos como nunca antes, ni siquiera este invierno. Además, dicen que no todas las regiones tendrán gas este invierno. Ni siquiera vale la pena leer los detalles porque, bueno, esto es terrible. Y si no hay calefacción, no habrá energía. Eso significa que la estación de bombeo dejará de funcionar. Todo se va a congelar otra vez. Eso es el alcantarillado. No habrá agua. ¿Y cómo vivir con todo eso en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, aunque sean -3 y no -20? Pero el invierno pasado hubo casos de personas que murieron por hipotermia. Sí, allá los ataques cardíacos fueron la causa principal, pero eso no significa que todos se conviertan en carámbanos. Normalmente el corazón no aguanta porque hasta el final sigue bombeando sangre por el cuerpo. Cuanto más frío hace, más intenta. Y en el momento de su muerte la mayoría se congela. Muchos hasta intentan quitarse la ropa porque sienten mucho calor, es que el corazón está trabajando al límite. A muchos los encuentran casi desnudos y luego piensan, ¿qué pasa? ¿La persona se volvió loca? No, simplemente llega a ese punto. Y qué hacer no está claro. O sea, en general se entiende, pero específicamente, como decía la canción, es una locura. Bueno, y vamos a ver a algunos líderes poderosos también. Supuestamente nos hacían falta, pero sí hay, solo que hay quienes aún no han hablado aquí. Así que vamos a escucharlos. Aquí tenemos, por ejemplo, a un personaje así, un exagente del SBU. Y él cuenta cómo todo está mal en Rusia. Supuestamente, aunque todo sea terrible, como si eso hiciera que Ucrania se sintiera mejor, los ataques no se detienen. Escuchen, bueno, eso es una señal de que realmente todo les va muy mal. Porque si todo estuviera bien, definitivamente no intentarían contar con la ayuda precisamente de este tipo de personas. Eso por un lado. Por otro lado, claramente no tienen suficientes misiles. Claramente no tienen suficientes misiles, especialmente misiles de ese sistema, ¿entienden? Ese es el mayor problema. Quería pasar entre 3 pinos, me perdí y perdí el hilo. Perdí todo lo que quería decir. ¿Qué pasa con esas granadas que no son del modelo correcto? Es absolutamente imposible de entender. Bueno, en resumen, un especialista de altísimo nivel. Y entonces el general Ugelanda, ese tal Krivonis que vive en Varsovia y no ha estado en servicio desde 2021, con toda su valiente barba y su rostro ancho, cuenta lo que hay que hacer con los civiles que no quieren morir y que se resisten al TSK. Pero escuchemos al general de combate que en Varsovia está luchando. ¿Con qué? Con Zubrovka probablemente. Está luchando. Bueno, de verdad, al parecer, con éxito. En el canal vemos esto. Vemos una enorme cantidad de videos sobre las acciones del pueblo contra la independencia de Ucrania. Cuando vemos cómo y quién ataca a los empleados del TSK y cuenta qué sinvergüenzas son. Una bala en la rodilla y luego en la cabeza. Bueno, ¿qué les parece este general de combate? Dice que quienes atacan al TSK son el problema. Los del TSK, naturalmente, en su opinión, son unos gatitos. Bueno, porque la persona que ya lleva meses o incluso un año en el extranjero, al parecer, solo ve videitos en YouTube. Hay que gastar el tiempo libre en algo. Y cuenta sobre lo que hay que hacer con los civiles, ¿escucharon? ¿Qué opinan de esos generales de combate que supuestamente protegen a la población? Perfecto, yo creo que perfecto. Cuanto más nos metemos en esto, más raro se pone todo, sino que... Bueno, así es esto. Juan y yo no nos despedimos de ustedes. Escriban en los comentarios qué piensan. No olviden suscribirse al canal. Hasta luego a todos. No hay hambre ni falta de productos, eso no pasa. Si en Ucrania no tuvieras dónde conseguir pan, eso no va a pasar. Aquí te lo aseguro al 200%. ¿Y por qué estoy tan seguro? Padre nuestro, bandera, Ucrania es nuestra madre, por Ucrania vamos a luchar.